Les damos la bienvenida a este nuevo programa de la empresa Costual Ingeniería SAS, un programa especializado en el tema de bienes raíces y finca raíz. Este programa lo hacemos en nuestro canal de YouTube, este podcast especializado, y hoy tenemos un gran tema, que es el tema de la administración la administración de inmuebles en bienes raíces. Hoy tenemos una gran invitada, que es la doctora Karen Franco, especialista en el tema de la administración. Entonces, Karen, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, don Darío, por hacerme parte de esta gran iniciativa en darle a conocer a la gente qué es la propiedad horizontal. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es Karen Franco y por qué estás en este tema de la administración de inmuebles? Bueno, les cuento, soy Karen Franco, soy ingeniera financiera, administradora de seguridad y salud ocupacional. Tengo una especialización en docencia universitaria. Desde el año 2015 estoy administrando propiedades horizontales. Inicié como consejero en unidad residencial donde tuvo dolo y tratamiento patrimonial, y de esa unidad residencial logré un logro significativo en no tocar el pecunia a la copropiedad ni a los residentes, en no coles cuotas y despensas comunes extras para poder pagar esa deuda y entregar una unidad residencial totalmente solvente. Básicamente la administración sobre una empresa, ¿no? Sí, señor, es una empresa donde tiene un presupuesto, rendición fiscal, tiene una cantidad de autoridades que es importante pues saberlo, y por eso lo que queremos en este programa aclarar todos estos temas. Claro. Pero es que queremos arrancar desde un marco regulatorio. ¿Por qué nos cuentas cuál es la ley que regula en Colombia la propiedad horizontal o la administración de propiedad horizontal? La ley 675 es la matriz o la norma que regula la propiedad horizontal. Esta se dirige o se aplica desde 1983, pero es actualizada en el 2001 hasta la fecha. Desde el año 2022, una iniciativa de actualizar la ley 675 bajo las necesidades actuales en que se está viviendo la propiedad horizontal. Es un proyecto que se está dando, pero que todavía no se ha dado porque no fue aprobado, que nos sigue rigiendo esa ley, que a veces es muy básica en sus conceptos, pero que es la Biblia en los reglamentos de propiedad horizontal en todas las unidades residenciales bajo las necesidades de las mismas, ¿no? Es como la Biblia en propiedad horizontal. Básicamente la ley 675 regula lo que es la propiedad privada de un inmueble, más las zonas comunes de las copropiedades, de los propietarios de cada apartamento, de cada casa. Sí, señor. Perfecto. Es así. Ok. ¿Por qué no nos cuentas un poco de las autoridades que se eligen a través de esta ley para representar a la comunidad? En propiedad horizontal. Correcto. Entonces, en propiedad horizontal, la máxima ley es la Asamblea de Copropietarios. Esta se convoca en el primer trimestre del año. Luego de ello, en el desarrollo de la función de esa asamblea, se coloca en consideración de la comunidad la gente que se expone como consejo de administración, y esta asamblea aprueba de que ellos sean los representantes de la comunidad en la administración. Hay que aclarar que en algunas unidades residenciales, debido de pronto a su patrimonio, tienen el acompañamiento por obligación del revisor fiscal o no lo pueden tener. O sea, es dependiendo del nivel de exigencia de la copropiedad para poder que esté o no esté el revisor fiscal. No siempre es necesario, pero a veces es bueno un ente auditor entre las unidades residenciales. También hay que dejar en claro que las personas que pertenecen al Consejo de Administración, lo mejor es que sean propietarios, o en su defecto, si es un residente, debe tener un poder amplio y suficiente para el desarrollo de esa función, porque ustedes deben de tener en cuenta cuando son consejeros de administración en que usted responde con su pecunio, o sea, con su unidad residencial, de las actuaciones del administrador bajo la propiedad horizontal. Entonces, cuando yo apruebo, cuando yo delego, cuando yo gestiono como consejero, yo tengo mi pecunio en riesgo o no riesgo, depende de cómo yo funciono bien bajo eso. ¿Y la parte de administración? ¿Cómo se elige la parte de la administración? La administración se elige o puede ser delegada por la misma asamblea cuando están los oferentes que se exponen las hojas de vida, cuando uno como administrador le dicen o le solicitan, o en su defecto por el Consejo de Administración. Entonces, el Consejo de Administración, ¿qué hace? Revisa al administrador cómo está, o si no va a renovar, entonces hace una carta de pliego solicitando cuáles son las necesidades de la copropiedad, hace una convocatoria abierta, llegan las hojas de vida y pues hace la elección de ese representante legal, ¿ya? Después de eso, el Consejo de Administración, lo único que se dedica es el presidente, es a firmar el contrato a la persona que va a representar a la unidad residencial. Entonces, ese presidente lo único que hace es firmar el contrato. El Consejo de Administración es Consejo de Administración cuando están juntos.
es consejo. Cuando están por fuera de sesión, es totalmente un residente más de la copropiedad. Cuando están en sesión, es consejo de administración. Cuando están por fuera, es un residente más. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos casos se ve que a veces los consejeros se toman atribuciones que no les competen bajo el régimen de la PH. Y es cuando entramos en una mala dinámica de la coadministración. Entonces toman a los representantes legales, no como representantes legales, sino como secretarios de la unidad residencial del Consejo de Administración. No en todos los casos, pero a veces el desconocimiento hace que la gente peque en ser arbitrarios en algunas ocasiones con los representantes legales o administradores en propiedad horizontal. Ok. Hay un tema que toca hoy, es importante. Tú dices que los consejeros responden con su pecunio en las decisiones, pero ellos también tienen digamos, porque eso asusta a la gente, eso puede asustar a la gente, no quiero participar. También hay unas pólizas en las cuales respaldan las decisiones que ellos tomen. Sí, hay una póliza, si se toman un tipo de decisión, hay una póliza. ¿Por qué no se aclaras un poco el tema claro que de la sí. audiencia? Entonces, quiero que tengan en cuenta que siempre en la unidad residencial, cuando somos muy asertivos y tenemos un buen representante que nos envía unas convocatorias también de pólizas y eso, claro, tienen que estar apaparados siempre por directores y administradores. Cuando yo siempre estoy en la parte directiva, que es ese consejo de administración, y el representante legal, esa póliza de áreas comunes debe amparar esas decisiones. ¿Y qué debe amparar? El presupuesto de la copropiedad, no una cuantía mínima, sino el presupuesto de la copropiedad. Entonces, ¿qué se busca? Que donde haya más riesgo inminente, pues esa póliza se apruebe. O sea, yo pienso que sí, en auditorías que he realizado en propiedades horizontales que han tenido detrimento, se ha evidenciado que a veces de pronto no el consejo no tiene la culpa, sino la experticia de ese representante legal en que no es diligente en decirles, oiga, deben ustedes adquirir una póliza de áreas comunes en la cual estén directores y subdirectores, en el cual ustedes esa póliza le avale el presupuesto para evitar cualquier riesgo. Importante el tema de las pólizas, porque ese tema lo tratamos un mes precisamente una experta en pólizas y nos habla de ese tema, ¿sí? Asegurar todas las zonas comunes y las decisiones del consejo a través de una póliza. Hay veces la gente o los consejos, por evitarse un gasto, que no es un gasto, sino es un beneficio, pues a veces no lo hacen y corren en problemas, se pueden acarrear problemas bastante serios. Sí. ¿Por qué nos cuentas dentro de la ley se habla de el reglamento de propiedad horizontal para las propiedades? ¿Qué es eso? El reglamento de propiedad horizontal es la misma 675 que está en cada unidad residencial y que esa ley 675 sustrae lo más importante bajo las necesidades de la copropiedad. Entonces, ¿qué es lo que hace? El reglamento es la Biblia de cada unidad residencial. Todas las unidades residenciales son diferentes, hay mixtas, de uso residencial, ahora tenemos el tema de estancia corta y residencial. Correcto. Entonces, bajo esos parámetros, el reglamento es la síntesis pequeña de la ley 675, pero el reglamento es la Biblia, o sea, lo que yo tengo que hacer bajo esas directrices que me dan el camino yo como representante legal y yo como consejo de administración en direccionar bien la PH en la que yo me esté desenvolviendo. Ese es el reglamento de propiedad horizontal. Las obligaciones, es más que todo las obligaciones, y nos muestra también el tema de los coeficientes de la copropiedad, todo lo que tiene que ver con la copropiedad y que sí y que no avala mi copropiedad. Bien importante, porque eso es como tú lo dices, la Biblia o la Constitución, o sea, es el marco de todas las leyes que rigen la propiedad horizontal. Entonces es importantísimo tener muy claro qué establece y qué no establece. Sí. Perfecto. ¿Por qué nos comentas cómo se manejan los conflictos? Porque siempre en una propiedad horizontal, conjuntos de 1000, 2000, 300, 100 unidades, siempre hay conflictos entre vecinos. ¿Por qué nos cuentas un poquito de cómo los manejas? Bueno, en la propiedad horizontal hay personas que tienen empatía y altruismo, ¿no? Entre esa empatía y altruismo se unen a hacer del comité de convivencia. Este comité de convivencia tiene que trabajar de la mano con la administración, bajo las necesidades de la misma. En algunas copropiedades hay gente que es muy enérgica en pertenecer a un comité de convivencia, como en otras ahí pasa por la ausencia y solo puede hacerlo el administrador. Entonces, siempre se lleva el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? El llamado a atención. Si el residente reincide en esa falta de convivencia, en esa falta que está molestando al residente, se llama a reunión o cita con el comité de convivencia, con el administrador,
se levanta un acta de compromisos, se le vuelve a retroalimentar el reglamento de propiedad horizontal, las sanciones a las que usted está por vivir en esta PH y a lo que usted se expone porque usted firmó eso al vivir aquí. Entonces usted tiene que ser conocedor de su reglamento, que es el mismo también de convivencia, y si las unidades residenciales, ejemplo, no tienen ese manual de convivencia, nosotros administradores o el consejo en su defecto también, o el comité de convivencia, nos hablamos con la ley o el código de policía para poder hacer cumplir las normas y las leyes dentro de la unidad residencial, siendo el apoyo. Cuando ya ese ente no puede, se levanta esa acta y el residente, si se siente atacado por una situación que ya no nos competen los representantes legales, porque no somos nosotros los que ponemos juicio ni los papás de las personas, porque yo digo a la gente, cada quien es libre de su comportamiento, pues si yo siento que no hay una solución, pues voy a un ente jurídico, una casa de justicia o una inspección a colocar de lo que no estoy de acuerdo que se está desarrollando dentro de la unidad para así que esa persona sea sancionada y pueda liberar que se pueda estar de la misma unidad residencial. Perfecto. Un reglamento de propiedad horizontal está elevado a escritura pública. ¿Sí? El comité de convivencia o las normas de comité de convivencia también hace parte del reglamento de propiedad horizontal o eso aparte. ¿Cómo nos explicas un poco? El reglamento, o sea, de las personas que están dentro del proceso el comité de convivencia. Sí, el comité de convivencia se da o se elige en asamblea. Sí. O sea, las personas que dentro de un consejo también son empáticas en pertenecer a ese comité. Entonces, la asamblea de copropietarios, hay asambleas en las cuales colocan consejo de administración, delegados, y colocan comité de convivencia. Lo que yo también entiendo es cuáles son las sanciones. Las sanciones están dentro de la PH, sí, y de ahí yo construyo mi reglamento de funcionamiento de convivencia de la copropiedad. Hay unidades residenciales que no se sociabilizan, que no se aprueban, pero que sí están al amparo de la misma. Entonces, hay gente que yo no tengo el manual de convivencia, no, pero está dentro del reglamento, está la sanción, se ejecuta esa sanción. Entonces, al no tenerlo, se sociabiliza dentro del reglamento, mientras que se desarrolla ese reglamento de convivencia que se tiene que exponer a la copropiedad para que sea conocido y que también es muy sabio que sea aprobado, porque hay entes que no los aprueban. No tiene que estar elevado a escritura pública, porque pues estamos sacando directrices del reglamento, ¿no? Entonces, esa es la función de lo que se debe hacer en PH. Okay. Uno de los conflictos que más se ven en las propiedades horizontales es el tema de las mascotas, ahora con el tema del modo de las mascotas y el ruido. ¿Cómo se manejan esos dos temas, Karen? ¿Por qué nos cuentas un poquito, Carolina? Bueno, en el tema de las mascotas, es yo como tenedor de mascota. Yo como tenedor de mascota, ¿cómo manejo esa mascota? En propiedad horizontal, ¿cómo se maneja? Nosotros, pues, o sea, les hacemos el seguimiento con nuestro personal, con la queja del residente y con la acción para yo poder multar o llamarle la atención a ese residente. Porque entre todos nosotros en propiedad horizontal somos los ojos de los comportamientos que se cumplan bajo la PH, no solo el representante legal, es la comunidad. Entonces, lo mismo, a usted se le sociabiliza, se le toma su foto, se le hace la sanción. Hay unidades residenciales que buscan unos protocolos en los cuales, y en toda unidad residencial, pues las mascotas que son de alta peligrosidad tienen que estar con su bozal, y aquellos que no, pues con su lazo. Hay unidades residenciales que buscan que un ascensor sea solo para las mascotas para no fastidiar de pronto al otro residente. Entonces, yo qué debo hacer como representante legal si tengo los mecanismos, buscar las estrategias en las cuales no fastidie o minimice la queja de cada residente bajo la parte del ruido, la parte de la mascota. Ejemplo, hay unidades residenciales que son tan pequeñas que yo escucho de mi vecino, pero entonces el propietario debe ser consciente en dónde reside, pero obviamente nosotros nos rigen los decibeles y si yo veo que no está bien, pues obviamente se le hace un llamado de atención, se hace el debido proceso de convivencia y si no, pues se llama al ente policíaco para que también ejecute esa sanción. Eso es lo que se hace. Perfecto. Otro tema es el tema de la conservación de los inmuebles. ¿Cómo se maneja ese mantenimiento? ¿Cómo lo planean año a año para que la propiedad se conserve? Conserve. Entonces, yo como representante legal primero miro las necesidades, busco cuál es el plan de mejora, reviso mi presupuesto, qué alcances tengo dentro de mi presupuesto para ejecutarlo y manejo unas bitácoras de mantenimiento. Cuando yo soy diligente y manejo unas bitácoras de mantenimiento, tengo amparo de esa póliza de áreas comunes que minimiza el gasto.
Cuando en la copropiedad no han habido de pronto bitácoras de mantenimiento y seguimiento de las mismas, entonces es cuando la unidad residencial entra al gasto. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? Buscar cuáles son las necesidades de la copropiedad. ¿Qué necesita la copropiedad? ¿Cómo yo puedo minimizar un riesgo que dependa de mí y no de un tercero? Y si depende de un tercero, buscar los medios de que cumpla ese tercero a favor de la copropiedad. Porque nosotros tenemos que ser diligentes o somos calificados es por manejar bien los recursos de la unidad residencial. Perfecto, sí, porque básicamente año a año, con el presupuesto que hace la administración, se estipulan todos los gastos o todos los mantenimientos que se van a hacer a la propiedad para conservarla. Exacto. Que la idea es conservar en buen estado usando las bombas, ascensores, todo ese tipo de cosas que es importante. Infraestructura, Sí, correcto. garantías. Cuéntame un poco, tú mencionabas el código policía. ¿Cómo aplica el código policía en una propiedad horizontal? El código de policía es en el tema de convivencia, entonces solo está por ruido, por el tema de manejo de mascotas y de pronto por el abuso de alguna situación, caso familiar dentro de la unidad residencial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Revisar qué ley o qué norma está en ese código y aplicarla a la unidad residencial, colocarla en conocimiento. Si ya no está bajo mi criterio o mi amparo como PH o como representante de esa PH, pues busco al ente que es la Policía Nacional y que esta es la que debe de velar de que ese código de policía sea cumplido y que pague una sanción. Cuando la gente cancela sanciones, evita cometer cosas que no van. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como administradores? Colocar sanciones. Cuando usted es incisivo en las sanciones, la gente ya empieza a sentir el rigor de bajo propiedad horizontal, pero usted cuando vive en propiedad horizontal y firma esa PH, usted está asumiendo el rigor de vivir, o sea, tener una buena conducta, ser empático, altruista y vivir bajo la PH, o sea, en todo cumplir con todos sus deberes y obligaciones en el pago del canon de administración y todo lo que tenga que ver con la PH. Yo te pongo un ejemplo. Generalmente uno tiene un vecino ruidoso, que le gusta la fiesta, 3, 4 de la mañana. ¿Qué podemos hacer ahí en esos casos? ¿Por qué nos cuentas, nos orientas? ¿Cómo es la manera de resolver ese problema? Bueno, que primero en mi caso yo le hago un llamado de atención a la persona. Segundo, lo convoco con el comité de convivencia a firmar un acta y a exponer la sanción en la que está expuesta. Llamamos a las partes. El residente tiene que exponer por data. Yo no puedo decir que el residente me lo expuso. Yo le digo, ¿usted quiere estar en nuestra reunión de convivencia para exponer lo que usted se siente incómodo? ¿Sí o no? Porque en algunas ocasiones podemos estar en un riesgo inminente, ¿no? Hay gente que no acata que sea llamada a eso. Entonces, después de eso, si el residente reincide, obviamente pierde todas garantías a tener goce y disfrute de áreas comunes, que también eso es un plus porque la gente no tiene el derecho. Una multa, una sanción pecuniaria que sea significativa en su bolsillo para que no lo vuelva a hacer. Y si esa persona, como le manifesté, reincide, ¿qué hacemos nosotros? Esa acta le sirve a esa persona para ir a ese ente policivo, a esa inspección o a esa casa de justicia en exponer en que ya, venga, es que ya no puedo convivir con él. Okay. Hemos hecho todas esas acciones, la representante legal ha hecho todas esas acciones, pero no han sido propositivas. Entonces, ante eso, pues se buscan esas acciones para que podamos disipar esa situación. Ya un tema policivo con una querella, directamente. Exacto. Donde citan a la persona que provoca el ruido, pues para que haga sus descargos ante una institución de policía. Perfecto. Tú comentabas también el tema de las cuotas de administración. ¿Por qué no nos cuentas cómo son las cuotas de administración? ¿Cómo se fijan esas cuotas de administración? Las cuotas de administración se fijan bajo las expensas y bajo los coeficientes, sí, con los coeficientes de cada unidad residencial. Okay. Así se fijan. O sea, ¿por qué? Porque esos coeficientes me dan al lugar cuánto es la capacidad monetaria de mantenimiento y de garantías a nivel de seguridad, a nivel de mantenimientos, a nivel de personal de aseo o de lo que rige como esa empresa, como usted lo manifestaba, para hacer el presupuesto anual. ¿Qué proyectos tengo yo en ese año? Entonces, de esa expensa común, de eso mínimo, se empieza a ejecutar el cobro del canon de administración en la primera vez. Ya después de ese canon de administración, anualmente puede ser o por el IPC, que no es viable, o por el salario mínimo, que sí es viable, y que ejemplo de unidades residenciales que en su PH, su reglamento exige que a partir del 1 de enero
sea cobrado bajo el salario mínimo legal vigente. Como hay unidades residenciales que no, y que tienen que esperar que haya una aprobación de ese presupuesto y que en esa aprobación de ese canon de administración usted tenga que hacer un retroactivo desde el momento en que se aprueba de los meses anteriores hasta la fecha, generándole pues también una afectación a su peculio, porque usted no cuenta con eso. Entonces es un tema de cómo lo diga el reglamento, que es nuestra Biblia en cada unidad residencial. Importante decir que los coeficientes, se definen con el área de cada apartamento, ¿no? O sea, con el área de cada apartamento se define un coeficiente, y con ese coeficiente es que se cobra la cuota de administración. Sí, sí. Es importante ese tema. ¿Por qué nos cuentas otro tema que está muy de moda ahora con la vivienda de interés social, que es el hecho de no tener parqueaderos 1 a 1? Hay una relación de 1 a 6. ¿Cómo se está manejando ese tipo de parqueaderos en este tipo de vivienda? Pues es que nosotros dependemos de que tienen que ser por cada 8 apartamentos o por cada 8 unidades residenciales, depende dentro de la unidad residencial, un parqueadero. Y en las unidades residenciales que son BIS, se colocan son parqueaderos de visitantes y no parqueaderos fijos o propios, ¿no? Es muy relativo el tema en que una unidad residencial BIS tenga parqueaderos propios. Claro. No son de visitantes. Sí. Y eso que lo que hace que la unidad residencial tenga esa expensa para poder ser cobrada y también tener un ingreso adicional. Eso debe ser rotativo. Dentro de eso entonces un sorteo de parqueaderos, todo el mundo tendría que tener goce y disfrute, se mira las estrategias de la gente que esté allá para que tenga poder acceder, y de esos parqueaderos una flota para no afectar a los copropietarios se deja uno para que sea de visitantes de la copropiedad y otro para asignación de los copropietarios, bajo los parqueaderos que nos deja la constructora asignados que están bajo nuestra PH. Importante cuando se va a comprar un apartamento BIS que la gente tenga en cuenta esto, ¿no? Porque se compra la unidad como tal, la vivienda, pero sin parqueadero. Entonces tiene que después salir a buscar parqueadero o estar muy de buenas para ganar ese sorteo y tener un parqueadero por un par de meses. Y dependiendo de la época, porque hay unidades residenciales que son 2 meses, hay unidades que son 3, hay unidades que son de 6 meses. Entonces es dependiendo de la cantidad de parqueaderos y necesidad, o sea, oferta-demanda. Entre las unidades residenciales se va llena, más hay más demanda, poca oferta. Tú nos tocabas al principio un tema de las rentas cortas. Hoy, ¿por qué nos cuentas? Está muy de moda las rentas cortas. ¿Por qué nos explicas qué son las rentas cortas y cómo se manejan en una propiedad horizontal? Bueno, se manejan en las unidades residenciales que tengan bajo su reglamento esa autorización de renta corta. ¿Ya? Yo como copropietario de una unidad residencial o como representante legal, si en mi unidad residencial ese reglamento no está aprobado, yo presumo que son visitantes. Si yo veo o afirmo por un tercero que esa unidad residencial tiene una rotación continua, yo como representante legal tengo que colocarlo en conocimiento ante la entidad que es el de turismo, se me fue industria y turismo. Entonces, ante ese ente yo tengo que colocar en conocimiento las personas que se están sufragando de esa renta, ¿ya? Hay que tener en cuenta que una renta de corta distancia es por días, pero si la renta está más de 30 días, ya no es renta de corta distancia, ya es una renta normal. Entonces es como se esté manejando la copropiedad, pero sí tiene que tener claro que la unidad residencial que pueda hacer eso debe tener un respaldo jurídico bajo su reglamento y una aprobación del mismo. Cuando la unidad residencial ya está ejecutada, ya se hizo la escrituración y fue vendida así, es diferente, porque yo busco las empresas que son especializadas en el trato también de residentes, no sino también como de viajeros o como en el tema de hospedaje fue la parte técnica. Airbnb, por esas sí, ejemplo, por esas plataformas o por Booking. Entonces, esas plataformas nos muestran qué unidades residenciales están activas y cómo se están hospedando. Entonces, cuando yo reviso ese tema, de ejemplo, de unidad residencial que no está activa y yo no denuncio, yo estoy colocando a la copropiedad y como representante legal me estoy haciendo acreedor a una sanción pecuniaria no pequeña, sino alta, porque estamos evadiendo algo que nos compete a nosotros y que no podemos avalar porque no está entre nuestras competencias.
porque no les estoy dando el respaldo jurídico a esas personas que están dentro de la unidad residencial. Karen, es importante en este tema de las rentas cortas que esté autorizado por medio del reglamento propietario horizontal, porque muchas propiedades no lo tienen autorizado. ¿Por qué no nos cuentas qué pasa si está autorizado o no está autorizado? ¿Se permiten las rentas cortas? No se permiten en unidades residenciales que bajo su reglamento de propiedad horizontal no tengan ese índice dentro del mismo, porque estamos expuestos a una sanción pecuniaria muy alta, yo como representante legal y las personas que están en renta de estancias cortas. Entonces hay que aclarar algo, cuando una persona no está rentando por Airbnb o por Booking y no se ha inscrito en el ministerio con ese registro único de turismo, entonces esa persona, ¿por qué lo está haciendo? Entonces cuando nos llega la policía de turismo y nos hace una sanción a la representante legal, y entonces ¿a quién estamos afectando? Al pecunio de toda una unidad residencial, porque pues obviamente nosotros nos adquirimos un porcentaje, pero la unidad residencial tiene que ser acreedora de otro porcentaje de esa multa, como la persona que está rentando la estancia corta, porque usted no me está autorizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como representante legal, la persona que está tomando esa decisión debe blindarse jurídicamente siempre. ¿Usted cómo lo está haciendo? Nosotros, por ejemplo, pensamos, o los que estamos en una unidad residencial normal, porque hay gente que dice que es que dentro del reglamento no está. No, tiene que estar, porque el uso del suelo es diferente a los reglamentos que tienen el uso del suelo en residencial y en estancias cortas. Pero Karen, así no está en el reglamento de propiedad horizontal, hay una ley que establece que debe tener permiso o registro de turismo. Si no lo tiene, pues no lo puede No lo puede hacer. Eso básicamente. Exacto, sí señor. ¿Por qué nos cuentas un poquito? Tú hablas de sanciones tanto para el propietario como para el administrador si permite las rentas cortas. ¿Qué tipo de sanciones tienen que se incurren en este? Las sanciones son, o sea, lo que yo averigué últimamente, porque tengo una unidad residencial que tiene ese problema, son más de 70 salarios mínimos legales vigentes para el representante legal de la copropiedad. De igual manera, como el residente está afectando el pecunio de la copropiedad del representante legal, este a su vez va a entrar en contraparte contra ese residente por haber tenido y lo tiene que exponer ante el Registro Nacional del Turismo. O sea, yo tengo que decirle a la SIC y al Registro Nacional de Turismo que él está rentando y tengo que colocarlo en conocimiento, no porque lo quiera, como si es una jerga popular, venderlo o colocarlo, denunciarlo, no. Es porque yo tengo que blindar a esa unidad residencial, porque usted no está haciendo una actividad que esté aprobada, porque usted tiene un goce y un usufructo significativo en la renta, porque usted está manejando el turismo, no está manejando un arriendo. Un arriendo es mensual, el turismo es por días, es diferente. Y ese prestador de servicio debe tener, o yo como administración, si yo tuviera una estancia corta, debo exponerle y llevar un récord de los visitantes, los documentos, una ficha técnica idónea, un proceso idóneo de la gente que está en esta estancia. Entonces, ¿qué respaldo jurídico le estamos dando a la gente que se queda en las unidades residenciales? ¿En qué riesgo estamos quedando? ¿Qué gente está ingresando a nuestra unidad residencial? Es que son muchas cosas. ¿Bajo qué costo sobre beneficio? Sí, es un tema bastante largo que acá no vamos a tratar en esta ocasión, de pronto Sí, en otro señor. programa lo podemos tratar. Claro que sí. Ya para terminar, Karen, ¿por qué nos cuentas con tu experiencia qué consejos le puede dar a los residentes que quieren participar en una administración o un consejo de administración en una propiedad horizontal? Siempre trabajar con altruismo y empatía, siempre. Cuando yo trabajo en un consejo de administración es honoris causa, y dos, debe tener en cuenta en que uno tiene que salvaguardar que todo esté bajo el régimen de la ley, bajo un amparo de una póliza que usted lo blinde ante cualquier decisión como director, administrador o su representante legal, y siempre trabajar en equipo, siempre trabajar en sinergia e ir en contra de la mano y evitar las coadministraciones. Hay que poner límites en la propiedad horizontal y hay que respetar la propiedad de a los representantes legales de las unidades residenciales. Ese es el consejo que yo les doy. Bueno, Karen, pues yo creo que aporta gran valor a este programa, a este canal. Claro que Te sí. quiero agradecer por tu deferencia de participar y estar acá con nosotros. Gracias, don Darío, un gusto. Y a todos ustedes invitarlos a los siguientes programas. Seguiremos en este programa aportando valor para todos ustedes. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Gracias, hasta luego.